Incomparable es nuestro Dios. Pasamos a darnos la bienvenida unos con otros. Tal vez algunos no nos vimos en la mañana. Y para estrecharnos la mano y decirnos a cada uno bienvenido. Hoy aquí nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos, 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 los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Ama si quieres ser comprenderás la alegría de vivir. Hermano, te amo. Amigo, te amo. Vecino, te amo. porque Cristo vive en mí. Ama si quieres ser feliz. Ama y todo cambiará. Ama y así comprenderás la alegría de vivir. Amén. Podemos amar porque tenemos a Cristo en nuestro corazón, porque Dios es amor. Pasamos a la parte de alabar al Señor a través de nuestras ofrendas que le hemos traído de corazón hacia Él. Sí. Mi ofrenda doy, mi ofrenda doy, aleluya, mi ofrenda doy, con ella contribuyo a la obra del Señor, aleluya, mi ofrenda doy, mi ofrenda di, mi ofrenda di. Aleluya, mi ofrenda di, la obra que se hará de bendición será. Aleluya, mi ofrenda di. Amén. Le agradecemos al Señor porque Él nos permite poder ofrendarle por agradecimiento de esas cosas que Él nos da. De aquel sustento que Él nos da, podemos ofrecerle a Él. Vamos a seguir cantando a nuestro Dios. Y si nos pueden acompañar de pie. Con ánimo.
resucitó. Amén. El Señor Jesús resucitó como garantía de nuestra salvación. Seguimos adorando al Señor y vamos a nuestras Biblias. En Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues ante Dios, pues por medio de Cristo tenemos libertad de acercarnos al Padre, ante el trono celestial. Hoy por mí, gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está. Y mientras en su trono esté, nadie de él me apartará, nadie de él me apartará. Cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente quien murió, y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí.
siempre vivirá. ¿Quién por siempre vivirá? quien por siempre vivirá. Amén. Ante el trono celestial, Él intercede por cada uno de nosotros. Qué bendición es poder cantarle al Señor y alabar su santo y bendito nombre por lo que Él es y por lo que Él hace. Me gustaría ahora, en este momento, me acompañen a Lucas capítulo 8. Vamos a estar leyendo ahí los versículos 4 al 8. Lucas capítulo 8, versículo 4 al 8. Vamos a ver ahí una de las tantas parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Una muy conocida, la parábola del sembrador, que nos trae a nosotros para el día de hoy una gran enseñanza, tanto para aquellos que hemos abrazado la fe por la gracia del Señor, como para aquellos que aún no han recibido a Cristo. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, y la leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Oremos al Señor. Padre bendito y bueno, gracias te damos. Gracias, Padre, porque tu palabra ha sido eficaz en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque algún día usaste a alguien para traernos el Evangelio, y hoy podemos dar fruto porque el crecimiento lo da Dios. Señor, te damos las gracias porque ha sido por tu misericordia, por tu gran amor con que nos amaste, que hoy estamos en pie cantándote en esta noche y diciéndote, Señor, gracias, gracias, Señor. Ante el trono celestial intercede por nosotros. Qué gran bendición, qué gran privilegio, Señor. Nosotros somos indignos, no somos merecedores de tantas cosas que hoy en día disfrutamos, y ha sido de pura gracia que nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y ahora, Señor, que hemos abierto tu palabra y la hemos leído a toda la congregación, rogamos que sea tu Espíritu Santo que nos permita hacer buen uso de ella, y que tu palabra obre de una manera muy especial en cada uno de nuestros corazones. Que seamos edificados, que aquellos no te conocen también puedan realmente recibir tu palabra y que pueda caer en buena tierra. Oh Señor, gracias, porque tú estás con nosotros como prometiste y lo has cumplido todos los días hasta el fin del mundo. Permítenos, Señor, glorificar tu nombre cada día, obedecerte, agradarte en todo, Señor, complacerte, Señor, en todo. Tú eres nuestro Dios, tú eres merecedor de toda gloria, de toda honra, toda majestad, todo imperio, porque tuyo somos. Oh Padre Santo, gracias. Dirígenos ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno es poder leer la palabra de Dios en este momento y extraer entre tantas parábolas que el Señor Jesucristo pudo pronunciar, porque ya sabemos
que nuestro Señor Jesucristo, el Maestro por excelencia, podemos encontrar en Él diferentes estilos en la manera de comunicar su mensaje. Y uno de ellos, muy conocido, y quizás también algunos le huyen por no estudiar, cuando hablamos de las parábolas. Las parábolas, o más bien la palabra parábola, proviene del griego parabolé, un término que simplemente lo que significa es comparación. Y cuando nosotros vemos en la Biblia a Jesús dando diversas parábolas en diversos contextos, más bien Jesús hace un relato corto de una forma de historia sencilla para extraer una enseñanza que ellos pudieran entender. Recuerden que los oyentes del tiempo de Jesús vivían en una sociedad agrícola y ellos entendían estos términos. Nosotros vivimos en una sociedad pavimentada, vivimos en una sociedad totalmente sumergida en todo lo que tiene que ver con la tecnología. Y posiblemente la juventud de este tiempo conozca poco de agricultura. Pero en el tiempo en que se escribe esto, esa era la manera de vivir, la manera de ganarse el pan de cada día de muchas personas. De manera que hablar de un sembrador, hablar de una semilla, hablar de un terreno, eran términos familiares para ellos. Sin embargo, no entendían, a pesar de que sabían de qué se estaba hablando en el momento, no podían entender cuál era la enseñanza que Jesús quería darle con eso. Y en muchas ocasiones Jesús tuvo que decirle: el significado de esta parábola es esto, para que pudieran entender a cabalidad. Y esta parábola no es la excepción. Aquí nosotros vemos a partir del versículo 9, donde los discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Si nos quedáramos allí, por ejemplo, con que el sembrador salió a sembrar su semilla, mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron; otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad; otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron; y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Si lo dejáramos hasta ahí y Jesús no hubiese explicado esta parábola, pudieran haber muchas especulaciones con lo que él quiso comunicar en el momento. Y por eso fue bueno que los discípulos preguntaran: ¿qué significa esta parábola? Y precisamente sobre el significado de esta parábola queremos tratar el mensaje de esta noche. La mayoría de las traducciones conocidas ponen allí como título la parábola del sembrador. Parábola muy conocida, muy repetida, y que es una realidad que siempre estará vigente, porque son precisamente las maneras en que las personas reciben el Evangelio. Diferentes formas, diferentes maneras en que el ser humano recibe la palabra. Miren, por ejemplo, la definición ahí mismo que da Jesús en el versículo 11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Ahí se explica. La semilla es la palabra de Dios. En el contexto allí no se dice quién es el sembrador. En algunas ocasiones menciona a Cristo como sembrador, en otro contexto. Por aquí el sembrador es la persona obviamente que lleva la semilla, que riega la semilla. Cualquier persona que distribuye la semilla, en este caso la semilla es la palabra de Dios, y ya lo está aclarando el texto. De manera que la palabra de Dios hoy en día se lleva de muchas maneras: a través de la predicación, como lo estamos haciendo, a través de un testimonio personal que usted quiera comunicar de lo que Dios mismo ha hecho en su vida, el evangelismo y otras formas más. Ese es el sembrador. Pero también se nos habla de terrenos, diferentes terrenos allí. Y ahí está la clasificación de las diferentes personas que reciben la palabra de Dios. ¿Qué hacía un sembrador en aquel tiempo y todo el tiempo lo ha hecho? ¿Qué hace un sembrador? Toma un puñado, ¿verdad?, de su bolsa y comienza
siempre y cuando el terreno ya está listo, está preparado, porque un sembrador no va a comenzar a regar por regar. Pero sin embargo, aquí se está hablando de terrenos que tenían características diferentes. La labor del sembrador fue simplemente sembrar la semilla. Y yo quiero que nos veamos, usted y yo, en este espejo, porque usted y yo estamos llamados a sembrar la palabra de Dios. Y aquí el problema, como vamos a ver, no tiene que ver con la semilla. El problema no tiene que ver con el sembrador. El problema tiene que ver con el terreno. La calidad de la semilla es insuperable, porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no necesita aditivos. La palabra de Dios no necesita ser ayudada. El sembrador simplemente riega la semilla. Y esta parábola tiene grandes enseñanzas para todos. ¿Cuál es la labor del sembrador? Sembrar la palabra. Pero queremos entonces ver los tipos de terrenos que podemos encontrar en esta parábola a partir del versículo 12. Dice el versículo 12: y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Solamente este versículo allí resume la labor del sembrador, el propósito, el objetivo: que crean y se salven. Ahí está. Pero aquí, cuando lo comparamos con el versículo 5, que dice: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, dice que fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Todo el que ha participado de lo que hace un sembrador, o ha actuado como sembrador en algún momento, es inevitable que por alguna razón u otra, algunas que otras semillas caigan en un lugar donde no deberían de caer. Y fíjense, como él va junto al camino, regando, algunas que otras de semillas pudieran caer, como dice allí, puede encontrar junto al camino. No es un terreno preparado. Estamos hablando de un terreno con piedras, un terreno duro. ¿Y qué pasa cuando la semilla cae dura? En un terreno que no ha sido preparado, puede ser aplastada la semilla, y aquí el texto habla, hollada, y también las aves, dice allí del cielo, la comen. Las aves no perdonan. No perdonan. Pero yo quiero traer esto entonces a raíz de lo que Jesús está comunicando allí. Porque ese terreno tiene que ver con el corazón del hombre. Jesús está hablando de la condición del corazón a la hora de recibir la palabra de Dios. Aquí está hablando entonces de una de las semillas o semillas que cayeron junto al camino. Hay personas precisamente que tienen un corazón así, un corazón que no está preparado, un terreno duro, un corazón duro, un corazón inaccesible, un corazón que no resiste que se le hable o que se le diga o que se mencione la palabra. Así como un terreno duro no puede hacer nada con una semilla, así pasa con muchas personas hoy en día, que tienen un corazón totalmente duro cuando se le predica a Cristo y se resisten a escuchar la palabra. Se resiste a que la palabra pueda obrar en su corazón. Usted le predica a una persona, y como lo hemos dicho en muchas ocasiones, aún personas que, entre comillas, diríamos, deberían de estar ansiosos por convertirse a Cristo, pero dicen: no, yo no necesito a Cristo en mi corazón.
todavía están en su lecho de muerte ahí, ya al borde, al paso de salir de este capítulo del tiempo, y todavía ahí dicen, no, yo no quiero a Cristo. ¿Para qué convertirme? La dureza de su corazón, un corazón duro, un terreno duro. Yo pregunto, amigo, usted que no conoce de Cristo, ¿cómo está tu terreno entonces? A la luz de la palabra que se ha sembrado, que se ha intentado sembrar en muchas ocasiones, ¿cómo está tu corazón? ¿Seguirás con un corazón duro? Un corazón inaccesible, un corazón que no resiste cuando siembra la palabra de Dios. Ahí vienen los cristianos otra vez a hablar de Cristo. Porque ahora un huracán se desvió, ahora vienen los cristianos a hablar de que, mira, ahora los cristianos siempre están exagerando y hablando de infierno. Siempre están hablando y especulando, y a mí no me gusta la forma de muchos cristianos. Y muchas veces se resisten a ver la mano poderosa de Dios, se resisten a ver la misericordia de Dios. Un corazón duro, que aún todavía hay tantas cosas evidentes de la maravilla de Dios, y todavía dice no, todavía no, cuando el Señor me toque. Dice la palabra de Dios que mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. No iba a dar fruto bajo ninguna circunstancia. No puede echar raíces ahí. Yo pregunto, ¿cómo está tu corazón entonces? A la luz de la palabra que se ha estado sembrando en ti por mucho tiempo. ¿Cómo está tu corazón? Y también nos dice el texto otro tipo de terreno en el cual cayeron estas semillas. Los de sobre la piedra son los que habían oído. Habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Y quiero hacer un paréntesis antes de explicar esto, porque el versículo 12, hablando así acerca de los que del camino allí, dice que viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Ojo con esto, aquí está hablando de algo claro, y esa es la obra del enemigo. Usted le predica la palabra de Cristo ahora a una persona, y usted cree que Satanás está contento. Saliendo de aquí, Satanás le pone toda la forma para que se olvide de lo que la palabra de Dios se le ha comunicado. Usted le predica, vamos a la iglesia, y viene un amigo de repente, no, vamos a la discoteca. ¿Para qué tú tienes que ir a una iglesia? Quiere arrancar la palabra de Dios. No le haga caso a eso. Pero me llama la atención ahora, dice que cae sobre la piedra. Lo vemos en el versículo 6. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad, obviamente. Pero permítanme explicarlo un poquito porque parecía contradictorio. Ningún agricultor se iba a dar el lujo de regar una semilla en una tierra llena de piedras. No es posible. Se supone que él conoce y sabe cómo es el terreno. Por eso es la idea que dan algunas otras versiones, tiene que ver con la de un pedazo de tierra llena de grandes piedras que podía confundirse. Y obviamente si cae la semilla aquí, no va a tener profundidad. Y más aún, dice allí, se secó porque no tenía humedad. Y el agua es vital para esto. El principal abono, el agua.
Cuando Jesús explica el versículo 6, en el 13, dice que los de sobre la tierra o piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Estamos hablando de personas que oyen de manera superficial la palabra de Dios. Personas que pueden tener mucho entusiasmo en un momento, un desprendimiento total de alegría, de gozo. Ay, esa palabra sí me gustó. Oye, qué tremendo fue ese mensaje. Salen por ahí, reciben la palabra. Cuando vienen los problemas, bueno, a mí me dijeron que ser cristiano, esto es algo bonito, que tú no tienes que pasar por pruebas. Recuerden que hay iglesias que eso es lo que enseñan. ¿Y cómo usted le va a predicar a una persona que el cristiano pasa por aflicciones? ¿Será para alejar a las almas de que no se conviertan? No, hay que hablarle de que la persona entienda de que es una vida gloriosa y aquí no se sufre. Y eso es una manera de sembrar muy, muy errada de lo que la Biblia enseña del verdadero sembrador. La palabra se riega y el Señor hace la obra. El crecimiento lo da Dios. Yo planté, Apolo regó. Pero hay personas, hay denominaciones que siembran así y tienen un grupo de personas, ¿pero qué? Superficialmente. Inmediatamente dan el paso, dan toda la apariencia de ser cristiano y llegan los problemas. Bueno, esto no es para mí, no. Esto no es para mí, no. Ay, no. Como dicen muchos, antes de yo ser cristiano, a mí me iba bien. Usted lo ha escuchado muchas veces. Y ahora que me convertí, no salgo de una. Yo mejor me salgo, ni de juego. Jesucristo dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El problema de las personas es que piensan que venir a Cristo, como también mal se ha enseñado, ven a Cristo y se resolverán todos tus problemas. El problema principal y el mayor, la perdición. Pero mientras estemos en este cuerpo de pecado, en este mundo caído, vamos a pasar por muchos momentos de tristeza. Por ahí una gran diferencia. No es lo mismo pelear solo que pelear con el Señor. No es lo mismo tener al Señor de nuestro lado. Y por eso es que siempre decimos, cuando usted está pasando por tribulación, ¿a quién clama? ¿A Dios? ¿Aquel que usted rechaza? A Dios. Dios oye la oración de sus hijos. Dice la palabra de Dios que a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios oye la voz de sus hijos. Dios está apartado totalmente, no tiene comunión íntima con el impío. Por eso usted y yo cuando clamamos, le clamamos a Dios porque Él mismo nos dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla. Así es, y el que llama, se le abrirá. Pero eso lo dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos, no a la multitud. Imagínense que Jesucristo hubiese dicho eso a la multitud. Bueno, como citan muchas personas de una manera irresponsable este versículo, clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Y a quién fue que se lo dijo? ¿O quién fue que habló eso? Fue con Jeremías. Y entonces, la comunión íntima es con sus hijos. La comunión íntima del Señor es con los que le temen y hacen su voluntad. Por aquí tenemos entonces un tipo de terreno donde hay piedras allí. Personas que reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Pero ¿qué es lo que está relacionando allí como las pruebas? La piedra allí. Una parte que cayó en piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. O sea que viene siendo la prueba, la piedra, como ese obstáculo para ellos, que aquí se representa cuando vienen las pruebas. Mucho gozo,
mucha alegría por aparecer una piedra. Ay, ahora sí no. Dejemos esto porque ser cristiano como que no funciona. Si fuera por eso, ninguno de los que estamos aquí sirviéramos al Señor. En muchas ocasiones hemos tenido que pasar por pruebas profundas, pero Dios está con nosotros. Y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. De eso podemos estar seguros en Cristo. Ahí hablamos entonces de dos tipos de terrenos ya. El terreno junto al camino, el terreno con piedras, pero también, miren lo que dice allí el versículo 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. ¿Con qué lo está comparando esto allí? El versículo 7. Jesús está explicando lo que dice el versículo 7. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Imagínense ustedes la maleza, la hierba mala y todo lo que se da juntamente con la semilla que usted sembró. Van creciendo hasta que terminan ahogando. Y aquí cuando habla de espinos, cuando habla también allí que la ahogaron, fíjense cómo lo relaciona. Riquezas, placeres de la vida, afanes. Y yo creo que este es un punto que usted y yo conocemos muy a menudo. ¿Cuántas personas cargadas de estas cosas en la vida? ¿Cuántas personas llenas de espinos cuando se le predica la palabra de Dios? ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son? Dice allí. Son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida. Un corazón cautivado, un corazón preocupado por los asuntos de este mundo. Y viven agobiados totalmente por las malezas del pecado. Viven agobiados por lo que pasa en el mundo. Y están afanados por riquezas. Y están afanados por alcanzar grandes cosas en este mundo. Pero cuando se le habla de Cristo, cuando se le habla de vivir la vida cristiana, primero no, lo que siempre hemos visto. Cuando el Señor estuvo platicando con este joven rico, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Está bien? Vende lo que tiene y dáselo a los pobres. Y entonces se fue profundamente triste porque tenía muchas posesiones. Usted le predica hoy en día a las personas, le habla de Cristo y usted puede notar cómo esa persona está tan cargada de los afanes de la vida y está tan cargada de los placeres, lo que me gusta, lo que quiero hacer. Y una de las razones por la cual algunas que otras personas dicen yo no vengo a Cristo es porque piensan y dicen voy a tener que dejar de hacer tal cosa, voy a tener que dejar de ir a tal sitio, voy a tener que dejar de vestirme de tal forma, voy a tener que dejar de usar tales palabras, voy a tener que dejar de consumir tal cosa. Y al fin y al cabo las personas viven pensando en sí mismas, en lo que quieren, cosas que son perecederas. Son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida. Personas que aman al mundo, y eso es lo que enseña la Biblia. Primera de Juan 2:15, ¿qué dice? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Y cuáles son esas cosas? Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, tantas cosas que el hombre hoy en día y la mujer busca y al fin y al cabo son ahogados en esas cosas. Tienen la intención, oyen, prestan atención hasta cierto punto, pero a la hora de la verdad son ahogados por los afanes, la riqueza y los placeres.
¿cuáles son esos espinos que usted tiene? Usted dirá, bueno, a mí la riqueza, eso me da igual. Los placeres de la vida, bueno, yo no soy una persona que en realidad me afano tanto por... Yo soy tranquilo o tranquila. Pero ¿cuáles son entonces esos espinos? Aquí está citando precisamente las cosas que comúnmente las personas hoy en día y en aquel tiempo han sufrido. Pero cualquiera que sea, cuando la palabra de Dios cae en espinos, en personas que están totalmente llenas de espinos, son ahogados en ellos. ¿En qué cosa te estás ahogando para no venir a Cristo? ¿Te preocupa mucho tu familia? ¿Te preocupa mucho la salud? ¿Otras cosas? ¿Qué te preocupa? Un corazón cautivado o preocupado por los asuntos de este mundo. Usted a veces conversa con personas y en menos de 15 minutos te hablan de cómo está el mundo. Te hablan de qué es lo que se está viviendo. Mire, yo escuché que por allá pasó un terremoto y saben más de noticias que todo el mundo. Y aún así, las campanas están sonando hasta que suene la última trompeta y las personas no se dan cuenta de que este mundo le queda poco tiempo. Todavía se le predica la palabra y prefieren postergar. No, cuando esto se mejore un poco, esto no se va a mejorar. Los tiempos van de mal en peor y hay que entregarle su vida a Cristo ahora. La palabra de Dios, usted la siembra, pero no depende de usted el crecimiento. El problema no es la semilla aquí. La palabra de Dios es perfecta que convierte el alma. El asunto aquí es el terreno donde cae la palabra. Y cada persona tiene un corazón duro. Hay personas que están ahogados por los placeres. Hay personas, pero sin embargo, cuando comparamos el versículo 8 con el 15, nos damos cuenta de otro tipo de tierra, que es la tierra realmente donde verdaderamente va a germinar y a dar buenos frutos. Versículo 8 dice, y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando de estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y miren lo que dice entonces Jesús en el versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Ahí está la clave. ¿Por qué hablamos de que el terreno es el corazón? Ahí lo explica ahí. Son los que con corazón bueno y recto, a diferencia de los otros tipos de corazones, corazón duro, un corazón ahogado de problemas, de afanes de la vida, un corazón totalmente amando todas las cosas de este mundo. Aquí vemos una buena tierra, un corazón bueno y recto que retiene la palabra oída. Esta es la tierra fértil que todo sembrador busca, que todo sembrador desea para que se dé su fruto. Este es el terreno que está preparado. Este es el terreno que está limpio, sin piedras. Este es el terreno que no tiene espinos, que está libre de malezas. Este es el terreno donde puede sembrarse la semilla y crecer y dar buen fruto con perseverancia. Y más aún dice allí que da fruto 100 por uno. Y cuando la Biblia habla allí de 100 por uno, no está hablando de otra cosa que una extraordinaria bendición desde el punto de vista de lo que se está presentando ahí. 100 por uno. O sea, supera las expectativas del sembrador. Pero fíjense que aquí no estamos hablando de un terreno, de un corazón que salió contento y estaba muy alegre. Porque a veces confundimos también nosotros y decimos, mira, él como que está casi convirtiéndose y así dura como 40 años para convertirse. ¿Tú no has visto eso?
Usted le predica a una persona y dice, mira, él está casi, oye, está casi convirtiéndose. Porque yo lo veo o la veo que cada vez que se le predica dice, sí, no, y eso es verdad. Y dura mucho tiempo sin convertirse. Esta tierra aquí, dice allí, que tiene que ver con un corazón bueno y recto, que retiene la palabra oída y da fruto con perseverancia. Jesús ha hablado en esta parábola de las condiciones del corazón para recibir el Evangelio. Los resultados varían de acuerdo a la condición del corazón, y el fruto es la evidencia de que la persona ha escuchado el Evangelio correctamente, un corazón preparado. La señal verdadera de una conversión genuina está ahí en la perseverancia. Lo dice, y dan fruto con perseverancia. Y yo pregunto entonces ahora, una pregunta retórica para cada uno de nosotros: ¿cómo se prepara el terreno para recibir la semilla? Piense por un momento. Hay diferentes tipos de terreno. Hay diferentes tipos de corazones. La semilla, la palabra es la misma. No en vano creemos que el Señor mismo prepara el corazón. No en vano predicamos que si no es Dios que prepara el corazón, el hombre no va a venir a Cristo. Dios preparó el corazón de Lidia, una mujer que adoraba, pero Dios tuvo que preparar ese corazón. Hemos predicado muchas veces a nuestra comunidad, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, pero muchas veces no nos damos cuenta de que existe esta diferencia, esta clasificación de terrenos donde usted está sembrando. Y puede ser que la persona que usted constantemente le predique nunca se convierta a Cristo. Eso se puede dar. Como también se puede dar de personas que usted le predica y vienen con mucho gozo y se van. Salieron de nosotros, como dice Juan, porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, estuvieran permaneciendo, ¿no? Ahora, hermanos y amigos que nos escuchan, la pregunta mía con relación a nuestra conversión a Cristo, ¿cómo recibimos nosotros el Evangelio? ¿No estamos dando fruto? ¿Qué está pasando entonces? La palabra se nos sembró hace mucho tiempo. ¿Y qué pasa cuando no se da fruto? ¿Cómo ha sido nuestro corazón? El terreno de nuestro corazón. Quiera el Señor que podamos, a la luz de este texto, de este pasaje de las Escrituras que acabamos de compartir y leer, que podamos evaluar nuestros corazones delante del Señor y pedirle perdón. Y si en algún momento en realidad no hemos entregado nuestra vida a Cristo, esta es la mejor oportunidad. Porque todo aquel que recibe la palabra verdaderamente tiene que dar frutos. No puede haber fruto en alguien que no haya recibido a Cristo realmente. Si usted recibió a Cristo, tiene que dar fruto con perseverancia. Hay muchas iglesias llenas de personas, pero que quizás no han tenido un encuentro personal con Cristo. Y ahí están todos. Por eso dice la palabra de Dios que cuando se acerquen muchos allí van a decir: en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sacamos demonios, pero yo os diré: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. Y está hablando de personas que andaban dentro, no es que andaban dentro del cuerpo,
y se hacían pasar por cristianos. Personas que predicaban, personas que cantaban, personas que reían, personas que visitaban, personas que hacían todo. Dios conoce a los que son suyos. Dios sabe cómo es su corazón. Dios sabe si usted es de Él o no. Por eso evaluemos nuestros corazones. Si usted no conoce a Cristo, una vez más, la palabra de Dios se ha sembrado en su corazón. ¿Qué va a hacer? ¿Seguirá cargado de espinos, los afanes, las riquezas, los placeres del mundo? ¿Seguirá teniendo un corazón duro como cuando la semilla cae en la piedra, que no pasa nada? Y vienen las aves y se la comen. Viene Satanás, viene el diablo y quita eso que se sembró. Olvídate de eso. ¿Qué vas a hacer con la palabra de Dios? Dios sigue hablando a su iglesia. Dios te sigue hablando. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Que como iglesia de Dios no menguemos en sembrar la palabra de Dios donde quiera que estemos. El crecimiento lo da Dios. Riegue la semilla, el evangelio de Dios, siémbrelo en su familia. Yo no le predico a mi familia, o yo nunca le he predicado a mi familia. Predíquelo a su familia. Yo no creo que ellos se conviertan. No lo crea. El Señor es que sabe. Predique. No es un asunto que usted crea, que a veces pensamos que tiene que ser por los parámetros nuestros. Yo no creo que se vayan a convertir. Si fuera por eso, ni los discípulos ni los apóstoles iban a pensar que el Pablo iba a abrazar a Cristo, iba a predicar a Cristo. Por eso le tenían miedo al principio, no querían ni juntarse con este hombre. Porque Dios hace lo imposible. Y yo le doy gracias a Dios por mi familia. Empezando solo, y el Señor le añadió como Él quiso a cada uno de ellos. Dios puede hacer lo mismo con cada uno de nosotros, pero tenemos que sembrar la palabra. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a algunas personas, a toda criatura.